Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias. Todos los martes a las 18 horas, aquí en Imparcial de Montevideo, 1090 en AM. Con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias. Bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la licenciada Rita Quevedo D'Antoñaza, con quien hablaremos de la contaminación acústica, un tema de relevancia e interés. Y a propósito de esto estaremos interiorizándonos de lo que ha sido la primera semana del sonido en Uruguay. Opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias. Mi anhelo las rompe alegremente. Vivencias. Rita Quevedo D'Antoñaza es docente en enseñanza primaria y enseñanza secundaria, licenciada en fonoaudiología, especialista en audífonos. Ha participado en la elaboración de varias leyes, entre ellas la Ley de Contaminación Acústica, impulsada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Cuenta con varias publicaciones, entre ellas Los escolares Maragatos investigan, El contaminante que no se ve, un enemigo terrible, el ruido, recopilación normativa vigente sobre contaminación acústica, ruido y deterioro del ambiente y contaminación acústica. Y estaremos compartiendo con ella lo que ha sido la Semana del Sonido, que se ha llevado a cabo a principios de mayo por primera vez en Uruguay. Una interesante propuesta en la que se abre un espacio de diálogo y educación sobre diversas problemáticas relacionadas al sonido, según un enfoque transversal en el que se incluyen los ejes de cultura, ciencia, arte, salud, ambiente, educación, económico-social, tecnología e industria. Y la Semana del Sonido se desarrolla en Francia desde el 2004 a partir de una iniciativa del ingeniero Christian Hugonet. Consiste en un evento de intercambio académico y social sin fines de lucro que procura que quienes trabajan con el sonido, científicos, músicos, ingenieros de sonido, constructores de instrumentos, sociólogos, educadores y fonoaudiólogos se encuentren y compartan sus conocimientos y experiencias con el resto de la comunidad. En definitiva, esta semana nos lleva a tomar conciencia sobre el entorno sonoro, interpretar mejor la comunicación en nuestra sociedad y considerar el sonido como un elemento fundamental en nuestra relación con los otros y el mundo, como un pilar de vida de las sociedades actuales. Y luego de esta pequeña introducción, Rita, te damos una muy cálida bienvenida, un honor contar hoy aquí en Vivencias con tu presencia. Bueno, muchas gracias, Andrea, la agradecida soy yo por esta invitación, con todo gusto he concurrido y realmente creo que es un tema muy importante. Bueno, y a partir de esto vamos a comenzar para explicarle a la audiencia qué es la contaminación acústica. Bueno, tú sabes que la convocatoria fue para la Semana del Sonido y no para la contaminación acústica en sí, porque realmente el tema central es la contaminación acústica. Pero nos pareció muy interesante que hayan tomado el tema del sonido para reflexionar lo que significa el sonido en nuestras vidas y en la propia sociedad. Porque, es decir, no nos podemos imaginar, Andrea, un mundo donde no haya sonidos. No lo podemos imaginar, porque forma parte de nuestro entorno real y además de nuestro propio organismo.
Porque tú sabes que cuando, por ejemplo, se forman las cámaras anecoicas, donde se trata de que no haya ruido para de tratar de graduar los audífonos, ahí en ese silencio total se siente el latido de nuestro corazón, de nuestro organismo. O sea que es imposible hablar de un silencio total. Se habla cuando los astronautas van a la atmósfera, bueno, se habla de un sonido celestial, porque tampoco se habla de un silencio celestial. O sea que es muy difícil separar el sonido de nuestras vidas. Y el sonido es lo que nos permite hoy la magia de la radio, porque yo siempre digo que la radio tiene una magia. Cuando surgió todo lo que es la televisión, los medios audiovisuales, dijeron la radio desaparece. Sí, y la radio no desaparece, tiene más vigencia para el que va en auto, para el que está cocinando, para el que está... Siempre la radio es un elemento que acompaña, que está siempre presente en la vida del ser humano. Entonces, imagínate tú que estamos hablando del sonido. Si estuviéramos hablando solo de la contaminación acústica, estaríamos hablando de otro tema. Claro. Pero estamos hablando del sonido. Y el sonido es algo increíble, cómo pertenece a nuestro entorno. Hay amigas mías que me dicen, voy al campo y el silencio a veces como que me da temor. Y realmente en el campo hay toda una sinfonía, no hay silencio, pero es difícil para la persona que está a veces aturdida por el ruido de la ciudad valorar lo que es la sinfonía del campo, porque realmente es una sinfonía de pájaros, de insectos, es decir, se puede apreciar otro tipo de sonidos también en otros ambientes. Claro. Pero ese entorno sonoro que forma parte desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en la ciudad es nuestro entorno. Entonces, siempre que vamos a un lugar diferente lo extrañamos. Y también lo podemos disfrutar, porque cuando necesitamos descansar, ahora se habla de la casa en las chacras, se está revalorizando otra vez lo que es volver un poco al silencio, porque el ruido en las ciudades se torna a veces también como muy contracturante. Es decir, nosotros sabemos que el sonido forma parte de nuestro entorno, de nuestro lenguaje, porque si no existiera el sonido no podríamos comunicarnos, no podríamos pensar. Claro. Es decir, el sonido cobra su mayor importancia en el lenguaje y también cuando el lenguaje se torna comprensivo a nivel de nuestro cerebro. O sea que todo tiene que funcionar muy bien para que nosotros podamos emitir un sonido, transformarlo en palabras, transformarlo en mensaje y transformarlo en pensamiento. O sea que estamos hablando de algo tan importante que no lo tenemos ni siquiera interiorizado, porque nuestro cuerpo es esa maravillosa máquina que funciona y deja libre nuestra mente para que podamos pensar, hacer otras cosas. Si nosotros estuviéramos pensando, Andrea, cómo hablamos, cómo funciona nuestro sistema circulatorio, cómo respiramos, no podríamos pensar. Entonces hay algo maravilloso en esto, hay algo que nos invita a la reflexión, porque realmente el sonido es algo increíble que nos permite a nosotros ahora, con esta magia de la radio, estar comunicándonos con un montón de personas que están del otro lado, ¿no? Y es a través del sonido, a través de la palabra, del lenguaje. Y entonces cuando ese sonido o esa palabra o ese ruido se transforma en algo molesto, ahí es donde nosotros empezamos a hablar de lo que significa la contaminación, que por otra parte el que produce los ruidos que le molestan es el propio ser humano, es la propia persona. ¿Y cuándo se considera que un sonido se convierte en ruido, en algo molesto? ¿A partir de qué momento? Claro, bueno, yo te quisiera decir que mi amiga Elizabeth González, que es quien organizó de forma estupenda esta jornada del sonido, porque significa un esfuerzo muy grande organizar una semana de estas características. Cuando estuvo presente Hugonet, que es el que propició esta semana, yo admiro a los franceses porque tienen ese dejo de filosofía en lo que hacen, ¿no? Y estuvo presente, él vino a participar de esta primera jornada en Uruguay, que ya se está haciendo en muchos países y que hace, como tú decías, 10 años que se hace en Francia. Y bueno, era también un poco como muy halagüeño que él estuviera acá, que nos motivara, que participara. Y realmente yo te quería decir que Elizabeth González, que es la ingeniera que organizó esto con su equipo, siempre, bueno, nos dice que lo que es el ruido, ¿no? Porque ella siempre está con ese tema de asombro que tenemos nosotros los fonoaudiólogos, que trabajamos siempre con el sonido, siempre con la palabra, siempre con el oído. Entonces ella dice que bueno, que el ruido es todo lo que nos molesta. O sea, si tú estás descansando, Andrea, y alguien desenvuelve un caramelo que te despierta, ya eso es un ruido molesto. Sin embargo, no estamos hablando de una intensidad muy elevada, ¿no? Apenas un susurro.
Entonces, claro, pero es decir, el tema es muy amplio. Es decir, nosotros podríamos decir que después que se hizo esta Semana del Sonido hubo otra reflexión dentro de nuestra comunidad. Porque, por ejemplo, cuando a nosotros nos tocó hablar de la enseñanza y el sonido o el ruido, cómo influyen, nosotros pudimos constatar de que había periodistas, maestros, profesionales de todas las ramas, es decir, que el tema fue muy movilizador para la comunidad. Claro. y de mucha reflexión, porque nosotros si nos quejamos porque nos molesta el ruido, bueno, tenemos que saber cómo se genera y quién lo genera, porque si en el edificio hay perros que ladran, tú no vas a poder descansar, ¿no? Entonces, todo lo que provoca ruido, molestia, también lo genera el hombre, y es una responsabilidad colectiva, porque en sí, cuando nosotros hablamos, bueno, vamos a tratar de disminuir el ruido en la vía pública o el tráfico. Bueno, ahora se están haciendo los motores por una norma ya del Mercosur con un nivel de sonido muy bajo para que el ruido de la calle no moleste tanto. Es decir, es todo un tema de que también un tema te va llevando al otro, ¿no? Claro. En Alemania, por ejemplo, se hizo una colecta para bajar 1 decibel el ruido del ambiente. Y 1 decibel parece que es poco. Incluso han habido juicios donde los jueces dicen, pero nada más que 1 decibel. Pero es una escala logarítmica. O sea que bajar 1 decibel es bajar mucho ruido. Porque si un camión, por ejemplo, produce 90 decibeles, 2 camiones no producen 180 claro. decibeles. A veces 2 camiones no sube 1 decibel o 3 camiones. Entonces es difícil también de interpretar, de evaluar lo que es el ruido, porque el ruido no se evalúa en los mismos términos que evaluamos otro tipo de medidas, ¿no? Pero capaz que lo pueden evaluar los médicos cuando llega la gente estresada y enloquecida con 1000 problemas, quizás ahí sea más fácil de evaluar, ¿no? Sí, que es lógicamente, porque en España, por ejemplo, se han hecho estudios del tema de la salud, cómo influye el ruido en la salud. Y se ha podido constatar realmente que es muy significativo, porque como tú decís, si el ruido contractura, si produce estrés, ya hay una afección hacia el organismo. Claro. Y ahí aparecen problemas digestivos, problemas de insomnio. La persona hoy cada vez más se valoriza el sueño, porque en el sueño... A propósito de lo que estás diciendo, me interesa como fonoaudióloga, ¿cuáles son los casos más que te consultan habitualmente, no dando nombres, pero sí que son de mayor consulta hoy en día? Bueno, nosotros los fonoaudiólogos tenemos una amplitud muy grande de posibilidades de atender pacientes, porque claro. trabajamos desde que el niño nace por la audición hasta la persona adulta, hasta el anciano, a veces con una dificultad o a veces mismo para tratar el tema del Alzheimer, por ejemplo, uh-huh. o también para tratar el tema de la sordera, o también para tratar el tema de alguna isquemia cerebral, cuando la persona pierde la forma de expresarse. O sea, es muy amplio es muy heterogénea la cantidad de casos, pero concretamente con respecto al ruido, por ejemplo, nosotros ahora a través del Ministerio de Salud Pública, que ejerce la Policía Sanitaria, estamos trabajando en las fábricas, porque personas que han estado expuestas durante 15, 20 años a ruidos fuertes tienen que usar protectores auditivos, claro. pero muchos no lo usan. Entonces llegan a determinadas etapas de su vida en que la familia se da cuenta, que no entienden, que se hacen repetir las palabras, porque el ruido, cuando es de una intensidad mayor a 80 decibeles, produce un trastorno que va siendo lento, pero en los tonos agudos. Entonces la persona tiene conservados los tonos graves en el audiograma que hacemos los fonoaudiólogos y tiene pérdida en los tonos agudos. Entonces no interpreta bien la palabra. Claro. O sea, si tú decís queso y decís beso, se pierde la consonante. Claro. Dame un queso, dame un beso. ¿Te das cuenta que es un problema para la comunicación? Claro, es un pequeño detalle, pero varía la comunicación total en lo que varía entiendas. El significado claro, de la palabra. Claro. Y tenemos niños, por ejemplo, con trastornos de lenguaje, que tenemos muchos, que claro, también si no corrigen eso antes de llegar a primer año, escriben como hablan. Entonces te van a poner las palabras distorsionadas en la escritura. Tú en el trabajo, el sonido y la educación primaria, eso me llamó la atención, decís que es muy importante educar, es más importante educar que reeducar.
Bueno, claro, porque nosotros, por ejemplo, lo podemos hablar a nivel concreto. Si un niño pronuncia mal las palabras a los 5 años y no lo ayudamos, a los 6 años va a estar escribiendo mal. Claro. Y ya tenemos que corregir no solo el lenguaje oral, sino el lenguaje escrito. Pero si hablamos en términos más filosóficos, nosotros ahora, si tú habrás leído en la presentación que hicimos, la Defensoría del Vecino dice que el año pasado, en el año 2013, el reclamo más importante que hizo la ciudadanía es por los ruidos. Porque el ruido se introduce en nuestras casas sin pedir permiso, claro, y no deja residuos, no lo podemos controlar. Entonces, claro, es un tema que a ese nivel también es muy significativo, porque como volvíamos al tema de los reclamos de los vecinos, también podemos volver al tema de la ley de contaminación acústica, que con la ingeniera Elizabeth González estuvimos elaborando el proyecto de ley. Y en definitiva se aprobó la ley después de mucho esfuerzo, y todavía no está reglamentada. Y estamos hablando de 10 años que hace que se aprobó la ley. Y si una ley no se reglamenta, no se puede hacer cumplir. Faltan unas firmas, pero bueno, faltan. Hay que ponerse las pilas. Hay que ponerse las pilas, porque claro, acá hay un reclamo de la población. Sí. Porque ¿qué pasa, Andrea? Si vigente la ley, ¿qué sucedería? A ver, la ley está vigente, hay que reglamentarla. Reglamentarla quiere decir que tú podés poner límites de sonoridad, en determinados lugares, en la vía pública, es decir, se puede controlar mucho más todo lo que es la parte de medición de ruidos. Claro. ¿No? Entonces, esa ley es una ley marco, es decir, deja las autonomías municipales también con cierta libertad para sus criterios. Pero realmente el reglamentar la ley significa que es un tema muy significativo para la población del Uruguay. Claro, para que tenga derechos en algunas instancias molestas a reclamar y con total derecho. Exactamente, ¿no? Falta ese pequeño detalle, que son solo una firma, así que yo tengo esperanza de que a través de esta movilización que ha habido, por eso es importante la reflexión con respecto no solo al ruido, sino también a todo lo que provoca la contaminación acústica. Bueno, te invito, Rita, a hacer una primera pausa y seguimos dialogando, que realmente es muy interesante el tema. Con mucho gusto. Vivencias. Continuamos en CX28 Radio Imparcial 1090M junto a la licenciada Rita Quevedo, hablando del sonido, de la contaminación acústica, de la primera semana del sonido que tuvo lugar en los primeros días de mayo en Montevideo. ¿Y cómo surge, Rita, este programa que elaboraste de enseñanza primaria tan importante, en el que estudiaron durante un tiempo a los niños en la escuela de San José? Sí, nosotros trabajamos siempre en la escuela de San José, en la escuela que se dice de varones, porque hace muchos años estaban las niñas por un lado y los varones por otro, entonces escuela de varones era, y es una escuela que que estuvo siempre como muy aislada del ruido y todo, pero luego fue creciendo la ciudad y esa escuela quedó en pleno centro. Claro. Y es una escuela que está en una esquina, donde antes por allí pasaban todos los ómnibus que son interdepartamentales. Entonces, a raíz de eso empezó la preocupación por el ruido, porque en verano se abrían las ventanas de la escuela para que entrara el aire, qué sé yo, y más ruido entraba. Entonces, nosotros pensamos que las clases más pequeñas, que estaban más expuestas al ruido, iban a interferir en la educación, ese ruido. Y por ahí empezó la preocupación, pero después también vimos niños que no escuchaban bien. Claro. O sea, nosotros hablamos del sonido porque hay un oído. Si no hay oído, no hay sonido. Claro. Entonces, el oído tiene que estar funcionando bien para que el niño adquiera el lenguaje, para que pueda aprender. Y el factor ruido, contaminación acústica, influye directamente sobre el oído. Entonces empezó todo un tema de cómo saber si los niños escuchaban o no. Y en ese momento en la escuela había un grupito de niños que con mucha dificultad de aprendizaje. Y le hicimos un estudio con uno de los médicos de San José,
Y en ese grupito estaban todos con problemas de oído, problemas alérgicos con sorderas fluctuantes. O sea, no eran pérdidas auditivas severas, pero sí problemas fluctuantes. Claro. O sea que cuando el niño se resfriaba o cuando el niño estaba muy atacado de la alergia, oía menos. Tenía más problemas de lenguaje y más problemas de aprendizaje. Entonces después hicimos un estudio alrededor de 500 niños y empezamos a investigar qué porcentaje de esos niños tenían dificultades auditivas y nos encontramos con una sorpresa, porque era muy importante el número. Un alto número, un alto índice. Un alto índice de niños con problemas auditivos a través de la alergia, otros niños que habíamos descubierto que tenían otras patologías más importantes, pero realmente llegamos a alcanzar hasta un 36% de niños. Sí, me llamó la atención un número. Y después también niños con problemas de lenguaje, que llegaban a primer y segundo año con problemas de lenguaje, y luego niños con problemas de distorsión en la escritura. Y bueno, los porcentajes eran también elevados. Todo es como una cadena, empiezan no yendo y no aprendiendo bien y no hablando bien, no escribiendo bien, o sea, todo es como... toda una cadena, claro. Sí, pero a eso le ponemos nosotros la cuota del ruido. Entonces, cuando un niño tiene problemas para aprender y encima tiene ruido, claro. Entonces ahí la cadena todavía es más complicada, sí, claro. Por eso. Y fue muy interesante el estudio que se hizo en la escuela porque nosotros elaboramos un proyecto que se llamaba el ruido, un enemigo temible. Y entonces hubo mucho entusiasmo de los niños para hacer el proyecto, porque en la escuela se hacían bailecitos, medían el ruido, cuando la clase estaba moviéndose, medían el ruido, cuando la maestra hablaba, medían el ruido. Entonces fue muy interesante porque además trabajaron con instrumentos para medir el ruido, con el decibelímetro o sonómetro, y también lo midieron en distintos ambientes. Después ellos proponían tareas y esto se convirtió en una experiencia de toda la escuela. Claro. Cada grupito en cada lugar hacían sus investigaciones. Entonces trabajamos con el programa porque el tema que yo presenté en el congreso de la Semana del Sonido decía el sonido y la educación primaria. Claro. Y empezamos a mirar en la educación primaria, que el programa fue en el 2008 un poquito arreglado, y ahí veíamos cómo desde las primeras etapas el niño estudiaba los sentidos, los sentidos que nos comunican con el mundo. Claro. Porque el que tiene oídos para oír, que oiga, eso lo hemos oído siempre, ¿no? Uh-huh. Y es una frase muy interesante, muy importante, porque si la persona no está con sus oídos abiertos y su capacidad para captar el concepto, ya estudios que se han hecho en Estados Unidos dicen que si tú tenés ruido de fondo, en los conceptos nuevos ya tenés dificultad para claro, tomarlos. Estás distraído, no estás totalmente presente. Es un factor dispersante. Y mira, y ahora tengo, a propósito de lo que estamos hablando, preparadas de una entrevista que tuvimos con el maestro Federico García Vigil, que habló de la música, del sonido, sobre la polución del sonido, que te invito a escuchar, y te voy a pedir que luego que las escuches, te voy a pedir una opinión al respecto de lo que estamos escuchando. Bueno, encantada. Y nos hemos acostumbrado a través de miles y miles y miles y miles y miles de años a convivir con la música y con el sonido. A veces de una manera exagerada, como en este momento, uh-huh. En esta etapa de la vida del planeta Tierra, donde está un poco hasta, te diría, sobrecargado y polucionado. O sea, no hay ningún tipo de publicidad, no hay ningún tipo de actividad deportiva, la que sea, que no esté apoyada sobre un vehículo de comunicación que es la música, porque es un vehículo de gran comunicación. En ese momento la sociedad humana está escuchando a veces en los mega conciertos de rock decibeles electrónicos uh-huh. que llegan realmente a niveles gigantescos. Excesivos. Excesivos, buscan ese efecto y lo logran, pero hace vibrar incluso el aire y a veces muchos colegas músicos a partir de los 50 o 55 años empiezan a tener graves deficiencias auditivas. Sí, eso le iba a preguntar, si es un mito que dice que cuando se escucha la música muy alta se va perdiendo la capacidad de oído. No, se van prolongando y cada vez más arriba, sobre todo los que trabajan en estudio de grabación y con sonido, y siempre con auriculares, uh-huh. O sea, van levantando y tienen que, a partir de los 40, 45 años, empezar a hacer audiogramas porque
El oído no responde. Sí, no, responde, pero engaña un poco. O sea, no hay que agredirlo a veces de una manera tan excesiva. Y esta era parte de una entrevista que hacíamos al maestro Federico García Vigili, que me pareció muy oportuna para el tema que estamos hablando hoy, Rita, y te dejo el micrófono, es tuyo, que las reflexiones que consideres pertinentes. Sí, bueno, me hablas de la música, que bueno, y qué maestro, ¿de qué maestro me estás hablando? Maravilloso. La verdad que yo soy una apasionada de la música, porque para mí la música es el lenguaje también, es un lenguaje muy íntimo, muy agradable, maravilloso también, porque que se pueda instrumentar esa medida tan especial de la música es algo que también invita a la reflexión, ¿no? Y lo que decía el maestro es muy importante, digo, además de la música en sí, se hace un abuso en cuanto a la intensidad, ¿no? Es decir, nosotros nos preguntamos por qué esta ley demora en ser reglamentada, nos preguntamos por qué la gente lo reclama y no hay una respuesta. Y si nos remontamos nosotros años atrás, vemos que el ruido comienza ya con una fuerza muy importante en la época industrial, cuando el hombre va a la ciudad a trabajar. ¿Y qué significó el ruido para el hombre? Significó trabajo, significó un cambio de vida, significó progreso, y realmente a veces eso está como muy enraizado en el ser humano. Tú muchas veces ves una familia que compra un equipo de audio y pone los parlantes para afuera. Eso es muy común en el interior, para mostrar lo que tienen. Antes se compraban una máquina y salían a mostrarla. Entonces, ese es un tema también que a veces está arraigado en el ser humano. Es decir, el ruido es algo que no deja de gustar hasta que daña. Claro. Y si tú muchas veces estás en un medio de locomoción, en un ómnibus, vas sentada y ves que hay un adolescente que escucha la música tan alta que tú te enterás de lo que está escuchando. Claro. Entonces, eso es exagerado. Y como decía el maestro, hay una generación de sordos que es muy probable que se esté dando actualmente con los adolescentes por ese excesivo ruido. Cuando tú piensas en un concierto de rock, son 140 decibeles. Claro, eso era lo que yo preguntaba. ¿Afecta el oído escuchar la música tan fuerte? Sí, estamos casi en el umbral del dolor, porque un poco más ya el oído no solo que se perturba, sino que también comienza a lastimarse. Y el ruido no nos acostumbramos. El ruido, cuando es muy excesivo, daña el oído. Como que toda esa protección que el oído tiene de su musculatura, de sus reflejos, empieza a dañarse de una manera que, bueno, empieza a hacer como pequeñas heridas dentro del tímpano, y también en el oído interno, que es lo más importante, donde ahí ya todo lo que es el caracol y la membrana timpánica y todo ya empieza a dañarse. Entonces, ¿qué pasa? No es inmediata la respuesta del ser humano frente a ese daño. ¿Qué le aconsejarías a un padre de un adolescente que escucha la música alta? ¿Cómo hablar a ese hijo para hacerlo entender de este problema, ¿no? Es complejo. Sí, en la época de la adolescencia es difícil que entiendan a los padres. Pero nosotros empezamos de antes, claro. Por eso decimos, es mejor educar que reeducar. Pero me refiero, porque evidentemente, educando, desde luego llegarías a generaciones de adolescentes que ya tuvieran esa cultura de escucharlo más bajo, pero hoy por hoy hay muchísimos adolescentes y ya no tan adolescentes que están acostumbrados y van a las discotecas con unos volúmenes. ¿Son permitidos los volúmenes que hay en las discotecas? O sea, no tengo la menor idea, pero es una pregunta que te hago. Bueno, el tema de las discotecas es un tema muy importante, da para hablar 2 o 3 días porque no están insonorizadas como se debería estar, afectan a todo el barrio donde está esa discoteca. Además, ahí hay no solo la música alta, sino todo lo que es el alcohol, todo lo que es la luz, es como un cóctel todo eso ahí. Hay personas que se desmayan porque, claro, hay personas más sensibles que otras, pero realmente es preocupante. Nosotros hemos estado indagando en Europa, por ejemplo, las discotecas tienen un control
de volumen, o sea, no pasan de cierto volumen, y también la gente ha protestado de forma que están bien insonorizadas las salas bailables. Acá en Uruguay no es así, es decir, el volumen es demasiado alto. Incluso con la ingeniera Elizabeth comentábamos el otro día que ella fue a hacer una investigación en Salto porque había una discoteca que estaba en el centro y que, bueno, ya no dormía nadie descansaba, pero era terrible. Suponte que lo aíslan y lo hacen de forma, a mí también, la pregunta va porque pueden hacerlo sumamente aislado, y bueno, no molestar a los vecinos, pero los jóvenes que están yendo ahí, si después de ciertos decibeles les hace mal al oído, no se reglamenta eso. A eso iba la pregunta, porque podemos evitar el daño, digamos, de lo que rodea al baile, de los vecinos que rodean al baile, pero también es importante los que participan, que son jóvenes. Claro, generalmente, sí. ¿No? Sí, bueno, nosotros no solo hablamos de los que van a la discoteca, sino también de los DJ, los que gente que trabaja, la claro. Gente que está permanente con ese trabajo, porque tal vez en los adolescentes que van una vez a la semana, el ruido no impacte tanto como el que está todo el día con el ruido. Uh-huh. Que eso también hay que tenerlo en cuenta, la intensidad y el tiempo de exposición. Y también los tonos, porque ahora en las discotecas ponen las bocinas por un lado, que son los tonos agudos, los graves por otro, claro. Y se siente como que la tierra está vibrando, sí. Porque tú tocas un vidrio y se mueve el vidrio. Entonces, claro, son intensidades exageradas. Nosotros lo comentamos en los folletos de los niños, de que cuando se hizo la experiencia, ellos también medían el ruido en un bailecito que se hizo en la escuela para Comisión Fomento, claro. y pedían que bajaran el volumen, y el DJ que decía, no, yo no lo puedo bajar, el aparato no me deja bajar el volumen. Entonces estaban preocupados porque no había un límite para eso, ¿no? Pero lógicamente que nosotros tenemos que hablar con los adolescentes y decirles cuando tú, además, claro, todo lo que es la tecnología ha hecho que la música en los oídos llegue con una fidelidad increíble, porque antes los Walkman por lo menos distorsionaban y uno bajaba el volumen. Ahora es tan preciso todo lo tecnológico que claro, es como que se va subiendo el volumen sin darse cuenta. Sin darte cuenta. Pero cuando se escucha del otro lado ya es más de 100 decibeles lo que se está escuchando. Entonces es una presión sonora muy directa. Nosotros no aconsejamos los MP3, los celulares con los oídos, solamente que se escuche muy bajo, pero sin querer uno va subiendo también. Entonces todo el día con los auriculares, con la música también es dañino. Pero volviendo a las discotecas, no se ha podido reglamentar todavía, y esto también tiene que ver con la ley, el nivel de ruido de cada lugar, es decir, dentro de la sala bailable, porque además no es lo mismo al lado de la orquesta, al lado de la música, al lado del parlante, que al medio del salón, que el otro salón. El oído se va Entonces, distorsionando. Claro, yo tuve una paciente que le gustaba poner el oído en el parlante, y entonces trabajaba en una institución médica y no escuchaba lo que le decían la gente que venían a pedir hora para los médicos, y ella decía, qué raro, porque yo escucho todo bien. Hicimos un estudio, tenía una pérdida en determinados tonos, tenía un escotoma, un trauma acústico, y dijimos, ¿pero por qué? Porque a veces también cuando tú haces polígono de tiro, esos ruidos de impacto, también tenés un proceso también de deterioro del oído. Pero esta chica no hacía nada extraño, entonces ella dijo que lo único que le parecía que podía influir era el ruido de la discoteca. Cuando supimos que ponía el ruido el oído en el parlante, dijimos, ay, pero acá está. Claro, no el problema. Te invito, Rita, a hacer una breve pausa y seguimos dialogando. ¿Cómo no? Vivencias. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M hablando con la licenciada Rita Quevedo, y te iba a preguntar, me quedó del bloque anterior, ¿qué es necesario? O sea, ¿qué es, hablando de lo que estamos hablando de las discotecas, pero a su vez también de las aulas? ¿Cuál es la importancia de que un aula esté bien aislada, sea para niños o para adolescentes?
¿Qué importancia tiene en el aprendizaje para el tema del oído, el aislamiento, ¿no? Es un tema muy interesante, muy importante. Nosotros en esta experiencia que hicimos en San José, ahí detectamos de que el ruido es un factor dispersante. O sea, cuando un niño no tiene ninguna dificultad, no le afecta tanto, pero aquellos niños, como decíamos, que tienen un problema auditivo, que tienen un problema de lenguaje, que les cuesta aprender, que son disléxicos, ahí influye más todavía. Y como no se tiene en cuenta el ruido, porque nosotros estuvimos consultando también en primaria si hay estudios, entonces como no hay, es un tema con un signo de interrogación, es decir, ¿cuánto influye? ¿De qué manera influye? Sabemos que influye, pero no hay estudios que detecten en qué margen se puede decir que el ruido está determinando un problema en la educación. Claro. Nosotros estamos convencidos de que sí, de que afecta, porque depende de dónde esté ubicada la escuela, cuál es el entorno, qué arterias principales o qué calles tiene. No es lo mismo una escuela rural que una escuela en pleno centro. Claro. También pensamos si cuando se hizo esa escuela tuvieron en cuenta la reverberación del sonido, porque ahí hay un tema muy importante. Si tú estás hablando y las paredes, todo, no hacen una aislación acústica, el sonido reverbera y se entiende diferente. Claro. No es lo mismo estar sentado al fondo del salón que estar en la primera fila. Nosotros cuando vemos niños alérgicos le aconsejamos primera fila, porque sabemos que cuando llegue el invierno y se resfríen van a estar peor. Claro. Y también tenemos que pensar que dentro del aula se generan ruidos. O sea, cuando se para un niño, cuando va al baño, cuando busca una goma, cuando le pregunta algo a la maestra, cuando la maestra viene una visita y todos empiezan a movilizarse, y la maestra termina hablando por encima de ese ruido. Como decía la ingeniera Elizabeth González ahora en la Semana del Sonido, cuando tú tenés que superar el ruido ambiente, tenés que hablar 15 decibeles por encima de ese ruido. O sea que si la clase se desordena y la maestra tiene que pedir silencio, lo tiene que pedir a gritos. Claro, ya Ahora, no es hablando, es gritando. Claro, qué paradoja, pedir silencio a gritos. Entonces, estamos en un tema interesante porque nosotros como fonoaudiólogos vemos muchos maestros con disfonías, claro, o sea, con problemas de voz. Entonces nos preguntamos, pero ¿a cuántos decibeles llegó la voz de este maestro cuando tuvo que ordenar la clase? O sea, hay que buscar otros métodos para ordenar la clase, porque ya si no el esfuerzo vocal es muy excesivo. O con micrófono, ya no le queda más que con la micrófono. Maestra con micrófono y los niños con tapón en los oídos. Ay, qué horror. Y a propósito de esta primera semana del sonido en Uruguay, ¿cómo surge la iniciativa y con qué fines fue realizada? Bueno, a mí me invitaron a participar por el tema educativo, porque bueno, yo hace muchos años que estoy en la enseñanza, que también hemos realizado proyectos concretos con respecto al tema del sonido y de la contaminación acústica, pero realmente nos pareció una semana de un nivel impresionante por lo que tú decías al principio, el enfoque que se le dio, las personas que participaron. Por lo general participaron personas que están en distintas áreas, pero grado 5 en medicina, grado 5 en ingeniería, es decir, aquellas personas que yo hacía tiempo que no veía ese nivel tan importante en un congreso, y un congreso de una semana. Claro. O sea que fueron 5 días muy intensos, y realmente yo iba a una jornada y ya quería ir a la otra. Claro, uno trabajando a veces no puede participar en todo, pero fue maravilloso esta semana. Yo creo que tendríamos que haberla promocionado más para que fuera más gente, a pesar de que siempre estuvo lleno. Claro. Pero es un tema que a todos nos toca de cerca, porque si tenés un adolescente, si tenés un niño en la escuela, si estás en la calle, a veces uno no sabe por qué llega tan contracturado a la casa, y a veces por el ruido ambiente. Si claro, pudiéramos mejorar el ruido también, porque nosotros tenemos que aspirar a tener un ambiente más sano, que no nos perjudique desde el punto de vista de nuestra salud. Y eso también se habló mucho en esta jornada. Y cuando estuvo Hugo Net, bueno, él es un filósofo, es una persona que habla un francés muy claro y también habla en español, y fue maravilloso también conocerlo, ¿no? Porque realmente es una persona que a uno lo eleva, ¿no? Uno, como a veces hay personas que tú decías, ay, qué lindo escuchar a esta persona, por cómo transmite su conocimiento, porque vino de tan lejos a participar.
Entonces realmente fue una jornada muy interesante, donde estuvo él participando, pero también los 5 días fueron de un nivel impresionante. Y con un enfoque un tanto, que me parece que eso es lo nuevo, de un tema enfocado en forma transversal, porque al tratarlo desde la multidisciplinaridad, me parece que ahí creo que es lo que unió más gente, ¿no?, interesada en el tema. Exactamente, porque de la música se habló mucho, se habló de la murga, se habló del bombo, se habló de todos los temas que te imagines. Fue de una amplitud realmente interesante. Además, como se hizo en los 5 días, se tomaba cada día... Mira, yo acá tengo para compartir los ejes temáticos. Dice, el primer día fue el sonido y el arte, el segundo el sonido y la sociedad, el tercero el sonido y la salud, el cuarto el sonido y la comunicación, el quinto el sonido, ciencia y tecnología. Por eso un enfoque sumamente transversal. Sí. Y me gustaría compartir con la audiencia, y tú harás la reflexión que te merezca, algunas frases de Gonet, que dijo, el sonido nos envuelve, estamos inmersos en él, por eso no podemos elegir lo que queremos escuchar. El sistema auditivo funciona todo el tiempo, no podemos parar de escuchar, y el silencio es necesario. Todo tiene que ser oído primero, la gente subestima el sonido, se olvida de los oídos. Al final, nadie escucha al otro porque no entienden. Ese es el fin de la comunicación, dice. Me pareció, dijo muchas cosas, pero me pareció que esto... Sí, fue muy interesante. Además, el fin de la comunicación, ¿no? Uh-huh. Como que eso da para pensar mucho. Porque realmente hoy día estamos cada vez más comunicados, con más ruido, con más interferencias, y nosotros creemos que realmente tenemos una comunicación real. Cuando tú ves también en un círculo de jóvenes todos con su celular, como que no se hablan entre ellos, ¿no? La comunicación, por un lado, a través de los medios tecnológicos ha mejorado muchísimo, claro. Pero también está aquello de lo que la persona necesita. ¿Cómo es la comunicación? Si realmente es efectiva o no, ¿no? O si estamos muy embarullados con los ruidos, con los sonidos, y después a veces también caemos en esas depresiones de la soledad, ¿no? Entonces es realmente, por eso yo te decía, es como un filósofo él, porque se expresa de tal manera que uno queda pensando, ¿no? Si el fin de la comunicación es la nueva tecnología, claro, o si realmente estamos comunicados, ¿no? Da para pensar mucho. Y a propósito del ruido, ¿qué rol ha jugado el silencio en tu vida? Es una pregunta muy, muy interesante, porque, bueno, si no existiera el silencio, tampoco existiría el sonido. Entonces, es como algo que está interdependiente, ¿no? Pero el silencio es muy necesario en cuanto a esa reflexión que nosotros hacemos para el interior nuestro, ¿no? Es decir, si siempre estamos como envueltos por el ruido, no tenemos ese minuto de silencio de reflexión personal, de pensar dónde estamos, qué queremos, qué hacemos, cómo nos comunicamos, qué esperamos de la vida, cómo nos proyectamos, ¿no? Porque en definitiva, si no hay silencio, no hay reflexión. Cuando se dice un minuto de silencio es porque lo necesitamos para nuestro interior, para nuestra propia personalidad. Entonces, para mí el silencio es tan importante como el sonido. Es decir, estamos envueltos en sonido, pero lo que podemos controlar es nuestro silencio interior. Y si no hacemos esa reflexión, entonces se nos escapa la vida en el ruido, ¿no? Y yo creo que el ser humano es mucho más que eso. Y a través del silencio nosotros también podemos proyectar qué es lo que queremos para los demás también. Porque nosotros somos una isla solos, nos comunicamos y estamos, proyectándonos hacia lo que queremos ser y cómo queremos ser y cómo estamos plantados en la sociedad a través del silencio. Por eso para mí es muy importante. Con esta reflexión que creo que estarán todos pensando muy profundamente, te invito a hacer la última pausa. Me invitas a un silencio. Gracias. Without a reason why, love as if you were a child. Vivencias.
Continuamos en Vivencias dialogando con la licenciada Rita Quevedo y se nos han ido los minutos y te quisiera preguntar qué es necesario para disminuir esa polución sonora de la que hemos venido hablando y el micrófono es tuyo. Bueno, yo lamento que la ingeniera no haya podido venir, Elizabeth González, porque ella está realizando incluso creo que un apoyo de la Universidad de Valencia, España, ha realizado varios mapeos acústicos. Porque para cambiar una realidad hay que conocerla y para conocerla hay que realizar estudios. Acá se han realizado varios estudios, varios mapeos acústicos y si tú me preguntas cómo disminuir el ruido en la vía pública, porque también, digo, el tema es tan amplio, Andrea. Sí, pero por lo menos empezar por algún lado. Ahí está. Entonces, creo que la zona de la Ciudad Vieja era una zona de mucho ruido, por el tráfico y bueno, también zonas donde hay en el centro quizás de la ciudad. Claro, nosotros cuando hicimos el estudio en la escuela, es curioso, ¿no? Pero tuvimos una entrevista con una escuela de 33, porque nosotros mandábamos a todas las escuelas cartas, entonces el niño aprendía a redactar, a mandar sus cartas, todo era fantástico. Y de una escuela de 33 nos mandaron un mensaje de que estaban preocupados porque las arroceras antes estaban en las afueras de la ciudad, pero después fueron quedando dentro de la ciudad. Y entonces, claro, el polvo, la polución sonora, todo eso les estaba influyendo. Y para cambiar esas máquinas y todo ya era un trastorno, ¿no? Entonces lo que se trataba de hacer era aislar el ruido dentro de la propia empresa, la propia fábrica, recubriendo las máquinas, ayornándolas y todo. Pero es interesante porque nosotros para tratar de disminuir el ruido tenemos que estudiar la realidad, conocerla y después implementar ciertas medidas que puedan disminuir. Pero ya te digo, hay ciudades muy preocupadas por el ruido. En Suiza, un cajero automático provocaba un ruidito casi imperceptible, un sonido cuando se sacaba dinero y lo suspendieron. De noche no se podía usar. O sea que si será importante el silencio, el descanso para la gente, ¿no? Que acá, como yo te decía, el año pasado fue el tema más reclamado por la ciudadanía de Montevideo, que está documentado. O sea, tenemos que hacer algo. Claro. Pero volvemos a lo mismo, somos nosotros los que provocamos el ruido. Entonces, vamos a tratar de concientizar a las personas de que la comunidad puede tener un mejor funcionamiento, podemos estar en una situación más saludable si todos hacemos un poquito para mejorar esa contaminación sonora. También nosotros analizamos los juegos de los niños. Antes venían los juguetes con un sonido impresionante. Un bebé, un niño de 2 o 3 años con unas sirenas, unas ambulancias, que era impresionante. El ruido lo medíamos y era excesivo. Eso ya a nivel internacional, como son productos que llegan del exterior, también se ha ido bajando. Entonces, yo, Andrea, si tú me permitís, quería decirte que a través de toda esta movida del sonido, a mí me llamó un señor que tiene campo en San José y que me habló de los molinos. Y es un tema que no estuvo presente en el Congreso y que creo que es un tema a estudiar y que es interesante porque estamos tratando de mejorar el nivel energético. Es espectacular, son los molinos que no provocan ninguna contaminación ambiental, pero hay todo un tema también de cómo ese entorno queda cuando las abejas se alejan por el ruido, cuando los pájaros se dan contra las hélices porque es la ruta donde van las aves. Bueno, todo eso cuando se pone cerca de un establecimiento también hay que ver cuál es la ruta, ¿no? Que habría que, en todo hay que hacer un estudio antes de proyectar así algo tan importante como está haciendo UTE, ¿no? Como es la generación de energía que no sea contaminante. Y nosotros en Alemania, bueno, veíamos molinos por todos lados, ¿no? Pero qué interesante que, bueno, que a través de todo esto hayamos tenido desde en medio del campo un señor que nos llama para preguntarnos qué pasa con la energía eólica, qué pasa con los molinos cuando atraviesan rutas que también pueden alterar la producción también, ¿no? Claro. Por eso es un tema que va a dar para muchas semanas más del sonido, entonces, claro, y muchos temas más que vienen aparejados a partir de esto. Lamento porque es un tema apasionante, pero se nos han ido los minutos. Un honor contar, Rita, hoy con tu presencia. Muchísimas gracias y es muy bueno el trabajo que estás haciendo a ti y a todo tu equipo. Felicitarlos y esta
primer semana del sonido me parece algo fantástico, que por muchas semanas más entonces. Bueno, ojalá que se haga todos los años, porque en Europa se está haciendo todos los años. Claro. Ojalá que se siga haciendo. Yo te quería agradecer la invitación y bueno, decirte que he descubierto ahora tu programa, que lamento no haberlo conocido antes, pero bueno, con la magia de Internet también podemos escuchar tantas personalidades importantes que tú has entrevistado y bueno, felicitarte y desearte mucho éxito. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia a la licenciada Rita Quevedo, a nuestro compañero Luis Castro, que nos acompaña en controles, a la audiencia, muchísimas gracias por estar allí. Un saludo también muy grande a la gente de San José, representantes que nos han estado escuchando también. Nos encontramos el próximo martes a las 18 horas en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Te ha bastado una noche. Vivencias.